Les voy a invitar a que abran la palabra al Evangelio de Lucas, capítulo 23 y versículo 26. Y dice así la palabra de Dios. Hablando de Simón Cirene, dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Bueno, hermanos, vamos a predicar la palabra. En un par de semanas vamos a estar nosotros teniendo un culto muy especial de las 7 palabras, donde vamos a hacer énfasis en cada una de las 7 frases que Cristo compartió mientras moría sobre la cruz. Y luego el domingo a los viernes, sábado, domingo, entonces vamos a estar celebrando aquí en un culto unido un domingo de resurrección, ¿verdad? Seguido con un tiempo de convivio. Gloria sea a Dios. Pero entonces cuando esto pasa, me gusta traer un tema, empezar a dar unos temas anteriores que tienen que ver con eventos relacionados con la crucifixión, a lo que nos habla acerca del sufrimiento de Cristo. Entonces el día de hoy les quiero traer un tema que tiene que ver sobre todo con Jesucristo, claro, pero también con la persona que la Biblia llama Simón de Cirene, con aquel varón que ayudó a Cristo a cargar aquella cruz. Ahora, para esto, Jesucristo ha sido juzgado por Pilato. Por Pilato sintiéndose obligado a quedar bien con los líderes judíos que lo han presionado para que se le crucifique. Entonces sale de ahí hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota, que en latín se llama Calvario, y también usamos esa palabra en español. La caminata era corta, era quizás unos pocos cientos metros. En algunos pocos minutos podría una persona salir de donde estaba Pilato hacia el lugar del Calvario. Pero la caminata terrenal había dilatado 33 años, porque era la edad de nuestro Señor Jesucristo. Resulta, hermanos, de que el creador del universo había escogido llegar a la tierra y llegar a un lugar llamado Jerusalén para ser matado por las mismas criaturas que él había creado. Algunos han concluido diciendo que esta es una muy triste y trágica final a una buena intención de parte de Jesucristo. Como que las cosas se le hubieran salido de la mano al Señor, al final lo crucifican y es una gran sorpresa. Pero hermanos, eso no es la realidad. Dios es un Dios que todo lo ha ordenado desde principio a fin. A Él nada se le escapa. Dije que esto había comenzado hace 33 años, pero no. Esta historia originó en los cielos, porque desde el cielo la Trinidad eterna, de manera conjunta, había decidido de que Cristo habría de morir aquí en la cruz, en la tierra, por los pecados de los seres humanos. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, cuando habla de Cristo, dice que es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mente de Dios, aún antes de que el mundo fuera creado, ya estaba diseñado y ordenado de parte de Dios que el Cordero, que es Jesucristo, sería inmolado, sería muerto, sería crucificado. Su crucifixión no fue un accidente, no fue una sorpresa, hermanos, todo conforme al plan de Dios, del cual la Biblia dice que ni una hoja cae del árbol fuera de la voluntad de Dios. Lo que está ocurriendo en tu vida y en la mía está dentro del plan de Dios.
Aún si estás en un momento muy mal en la vida, si estás sufriendo, si estás enfermo, si algo, si como parece que estás en una situación que está realmente afectándote, que te tiene angustiado, esto no es que Dios te quiera hacer un mal. Dios lo permite y Dios aún puede con lo malo cambiarlo para bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aleluya. Es más, cuando Cristo nació, a los pocos días, al octavo día, ¿se acuerda cuando José y María lo llevaron al templo? Y estando ahí, están dos ancianos. El hombre se llamaba Simeón, y él cuando lo ve dice: no, pues he visto la gloria de Israel, pues ya, llévame a tu presencia. Y luego él dice que el niño, hablando de Cristo, estaría ahí para el levantamiento y la caída de muchos, por la manera que él habría de sufrir, y que una espada atravesaría aún el corazón de su mamá por el mismo sufrimiento. Desde un principio, esto era el plan de Dios. Y a lo largo del ministerio de Cristo, él hablaba acerca de que él iba a morir. Lo dice en Lucas capítulo 9, lo repite en el capítulo 12, otra vez en el capítulo 3, lo vuelve a decir en el capítulo 17, en el 18, el 19, sigue diciendo: voy a ser arrestado, voy a ser crucificado, me van a matar. Y era un mensaje demasiado difícil para los apóstoles. ¿Se acuerdan en un momento, por ahí en Mateo, capítulo, bueno, en el capítulo 16, cuando Cristo ha preguntado: ¿y quién dicen los hombres que soy? Y empiezan, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, que tú eres que tú eres el otro, que eres Elías, etcétera. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice: eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y luego cuando Cristo ahí anuncia su muerte, y Pedro dice: no, de ninguna manera, ¿cómo queréis? No sé qué. Y Jesucristo lo tiene que reprender, lo tiene que corregir de una manera tan tan fuerte, que le dice: Satanás, quítate de delante de mí. Como diciendo: ¿sabes qué? Lo que acabas de decir, hablando en contra de que yo voy a morir, esto no viene de Dios, son palabras que vienen desde el infierno. Claro que Pedro lo dijo por compasión, pero hermanos, ese no era el plan de Dios. Hermanos, todo estaba destinado. Entonces, quiero decirles que en los últimos pasos que Cristo caminó en la tierra, desde el lugar donde lo sentencia Pilato hasta el lugar donde él es enterrado, nos encontramos a algunos diferentes personajes que nos ayudan a entender el propósito de Dios, el consejo de Dios en la redención y cómo es que la gente responde a Dios. Vemos a un grupo de gente que son homicidas, que se pusieron de acuerdo entre ellos para matar a Jesucristo. Vemos a un extranjero que apoya al Señor, ese sería el Simón Cirene. Vemos en este grupo también mujeres llorando. Vemos a una multitud que ha sido manipulada por los líderes religiosos, hermanos, y no están ahí nada más porque sí, pero porque hay instrucción para nosotros que aprendamos acerca de los propósitos de Dios en la vida. Quiero que comencemos en el versículo 26, dice ahí la palabra de Dios: y llevándole. ¿Y a quién se refiere? ¿Quién está llevando al Señor a ser crucificado? Tendríamos que regresar hasta el versículo 13, el mismo capítulo. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me han presentado a este hombre, digamos, en fin, él no ha cometido ningún mal, etcétera, etcétera, ¿verdad? No hay delito que ustedes dicen, ¿verdad? Que de lo que le acusan, etcétera, etcétera. Pero hermanos, es toda esta gente que está en contra: los principales sacerdotes, los gobernantes políticos y el pueblo.
esta es una multitud mixta. Mixta porque son diferentes bandos entre ellos que no se quieren. Ahí andan fariseos y andan fariseos, que eran enemigos teológicamente hablando. No se llevaban. Lo único que tenían en común eran que tanto los unos como los otros odiaban a Cristo. Seguramente habían herodianos que eran seguidores del líder político llamado Herodes, que no se llevaban con los otros dos grupos, ¿verdad? Ellos eran fieles a Roma y a Herodes. Entonces, hermanos, igual ellos, entre los tres grupos nadie se quería, pero lo que tenían en común, vuelvo a repetir, que odiaban al Señor. Y ahí iba el pueblo, hermanos. El pueblo que así ha sido manipulado por los líderes religiosos, que luego junto con ellos le decían a Pilato que crucificaran al Señor. ¿Y a dónde lo llevaron? El versículo 33 nos dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. 35, 33 quise decir. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, desde donde sale con Pilato cargando la cruz y hasta llega al lugar de la calavera, ahí va la multitud. Van los fariseos, van los saduceos, van los líderes políticos también conocidos como el Sanedrín, que eran 70 hombres que tomaban decisiones políticas. Iba la multitud en todos esos últimos pasos que el Señor dio en la tierra rumbo al Calvario. Todos odiando al Señor. Y claro, iban también, hermanos, los soldados romanos, porque ellos eran los que ahora sí, físicamente tenían que agarrar los clavos, ¿verdad? Agarrar el martillo y literalmente crucificarle. Hermanos, y dice ahí la palabra de Dios que ahí lo llevaron. Ahora, mire, esto fue la peor injusticia que jamás ha habido aquí sobre la faz de la tierra. Todos sabían que él era inocente. Pilato lo sabía. 3 veces del versículo 13 en adelante del mismo capítulo les tiene que decir una y otra vez: el hombre, veas, él no ha pecado, que ha hecho. Es más, ya lo latigueó para que dijeran: pues con eso ya basta, ¿verdad? Pero no, eso no les bastó. La mujer de Pilato, también ella tuvo un sueño y le dice a Pilato: mira, no te metas con él, porque él no ha hecho nada malo. Los judíos sabían que era inocente. En algún momento durante los juzgados que le hacían al Señor Jesucristo, lo han mandado con Herodes, que andaba de visita. Y Herodes, no hallando de qué culparlo, se lo regresó mejor a Pilato. No es un problema que se encargue él. Entonces, hermanos, a pesar de que todos sabían que él era inocente, todavía lo mandan a crucificar. Quiero decir esto: yo sé que estamos viviendo en tiempos difíciles, la comunidad inmigrante de este país, y a veces se cometen injusticias, ¿verdad? Y de repente uno se siente mal, ¿cómo puede ser esto y esto y aquello? Le voy a decir una cosa que lo quiero animar con esto. Al ver la injusticia que le hicieron a Jesucristo, esto de alguna manera a nosotros nos consuela. Nos consuela porque sabemos que Dios de alguna manera respalda a aquellos, ¿verdad?, que quieren hacer el bien. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Siempre va a haber gente que va a odiar a Jesucristo, que se va a burlar de Cristo, que se va a burlar de la iglesia. Siempre también va a haber gente que va a odiar los inmigrantes, los que no son, no sé, quizás como los que dominan y cosas por el estilo. Pero dentro de todo hay un Dios, hermanos. Hay un Dios, hermanos, que está con su pueblo. Gloria a Dios. Y en medio de toda esta multitud que acabo de describir, había un hombre
que tiene un nombre que para nosotros es familiar: Simón de Cirene. El por qué este hombre está aquí, quizás no lo entendemos, pero esta prédica es lo que yo quiero venir desarrollando. Cuando lo llevaron, dice el versículo 26, ahí van los que van a ser los que lo van a ejecutar. Ahí va él caminando, pero no va solo. Están los líderes religiosos burlándose de él, están los líderes políticos, está la multitud manipulada, y hay uno, hermanos, que se acerca, que se llama Simón de Cirene. La Biblia nos dice como que lo arrebataron, hermano, como que por ahí andaba. Los soldados romanos tenían absoluta autoridad para hacer lo que quisieran con la gente en las diferentes colonias, lugares que ellos tenían colonizados. Ellos no es que eran como que llegaban y tocaban en la puerta: ábrenos por favor, tenemos una orden aquí de parte. Tumbaban la puerta, hermano. Entonces, digamos, ¿se acuerda que Cristo una vez dijo que si el soldado te obliga a cargar una mochila, es decir, una mía, dice, cárgala dos? Porque el soldado romano, digamos, te ve por ahí, ¿sabe? Cargan mochila, pesadotas, mochilas llenas de militares. Debe estar cargando unos 40 kilos, no sé qué tanto por ahí, ¿verdad? Hermanos, podían hacer y deshacer como ellos quisieran. Y en eso, hermanos, ahí se encuentra Simón de Cirene. Hermanos, pareciera como que nada más se dio, como que fue una coincidencia, como que esto se dio al antojo de los soldados romanos. Pero les digo, eso no es verdad. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, aquí se nos da su nombre. No se nos da el nombre de la gente de la multitud, de los líderes que andan por ahí, de las mujeres y cosas por ahí. Se nos da el nombre de este hombre. Y este hombre sobresale. Este hombre, si estaba ahí, era por el plan de Dios. Es más, nos dice la palabra de Dios que no solo tenemos su nombre, sabemos de dónde viene. Viene de un pueblo llamado Cirene. Entonces, Simón de Cirene. Y no solo esto, sé que estamos en el Evangelio de Lucas, pero también el Evangelio de Marcos y Mateo habla acerca de Simón de Cirene. Y Marcos lo identifica como Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Entonces ahora tenemos el nombre, el pueblo y los hijos. Ya conocemos a su familia. Ahora, ¿dónde estaba Cirene? Cirene era un lugar que estaba en la parte norte del continente de África. Hoy en día, si usted mira un mapa moderno, es el país que se llama Libia. Ahí se encontraba Cirene. Simón es un nombre hebreo. Usted piensa en Simón Pedro, por ejemplo. Era hebreo. Este hombre entonces es un hebreo. Este hombre, Simón de Cirene, no es Simón Pedro, es otro Simón, era un nombre común. Y resulta, hermanos, que es un hebreo que por alguna razón desconocida, él está viviendo fuera del Medio Oriente, está viviendo en el continente de África. Usted sabe que muchas veces a los israelitas o los hebreos los expulsaban de su tierra. Y quizás por esa razón él es judío. ¿Y qué anda haciendo por ahí? Hermanos, estaban celebrando ¿qué fiestas los judíos religiosos? Cuando digo fiestas, son como cultos especiales. Una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua. Y 3 veces al año los hombres judíos tenían como dice la palabra de Dios, presentarse durante esas 3 fiestas en el templo del Señor. Tenían que venir de donde vivieran. Estaban en África, de África, que se vinieran. Entonces, lo más normal es pensar que él viene de Cirene, el norte de África. Además, ahí había un gran centro de una población grande de judíos. Además, si usted mira conmigo Hechos capítulo 2, ya la celebración de otra fiesta. Porque ahorita en el tiempo de Cristo es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2 es la fiesta del Pentecostés. Porque el nombre Pentecostés, más que el nombre de una denominación, es el nombre de una fiesta religiosa judía. Y está describiendo de que, ¿se acuerdan ustedes que el Espíritu Santo ha caído sobre los discípulos?
y ellos empiezan a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, el mensaje del evangelio. ¿Y por qué en otros idiomas? Porque habían llegado hebreos de sangre hebrea, pero que vivían en diferentes lugares. Y se empieza a dar la lista de dónde vienen, y luego dice el versículo 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá ¿de qué? De Cirene. Entonces, gente de Cirene, hebreos que vivían en Cirene, llevaban a la fiesta de la Pascua, ahí está Simón, y se quedaban porque era una espera de 50 días a la fiesta de la Pascua. Y ellos están escuchando el evangelio en su propio idioma. Entonces, y cuando ellos llegaban a Jerusalén para estas fiestas, sí, eran de la raza, pero se les olvidaba el hebreo, se les lenguaba la traba. Iban a los cultos, ¿verdad? Es como nuestros hijos, o si usted tiene nietos y ya están como que medio entienden el español, unos más que otros, ¿verdad? Ahí están, hacen el esfuerzo, qué bueno que llegan, ¿verdad? Pero de repente entre ellos hablan inglés, y estos que venían de Cirene, entre ellos hablaban su propio idioma. Entonces ellos se juntaban cuando llegaban a Jerusalén, mira aquí, pues hablemos, y se juntaban dentro de sus círculos. Pero todavía podemos hacernos la pregunta: ¿por qué se le da el nombre en la Biblia a este nombre? ¿Por qué no nada más dijeron, no, pues un nombre que al que agarraron a fulano de tal, ¿verdad? Sin decir el nombre, ¿verdad? Es por algo, parece como que viene del antojo. Dice el versículo 26, mire cómo dice. Estamos en Lucas 23 y versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía ¿de dónde? ¿De dónde venía? Del campo, hermano. Apenas está llegando, hermanos, al culto o a la fiesta religiosa de los judíos. Viene a celebrar la Pascua. Apenas está llegando, no creo que sabe lo que está pasando. De repente ve una multitud, se asoma, y como que fue el que llegó en el mal momento, ¿verdad? Fue el que llegó, digamos, y de repente, híjole, hermanos, el mal momento llegué. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, no lo agarran a él, agarran a otro para cargar la cruz. Pero le tocó a él, ¿verdad? Es decir, sí, como cuando te toca, ¿verdad? Y le tocó, pero dentro del plan de Dios. Venía del campo, hermanos. Venía del campo, y dice la palabra de Dios, y le pusieron encima la cruz para que la llevase al lado o atrás de Jesús. Dice atrás. Entonces Cristo sigue caminando, y detrás de él está ahora llevando la cruz Simón. Algunos comentaristas dicen que Cristo caminó solo y que Simón cargó la cruz sola. Quizá lo más probable, aunque no puedo decirlo a 100%, es que Cristo está cargando la cruz. Está pesado, humanamente está cansado, ya no puede, se ha caído, ¿verdad? Y la multitud, y especialmente los líderes religiosos, lo que quieren es rápido, de una vez, que lo que vayan a hacer es que se haga rápido. ¿Hoy qué día era? Viernes. De una vez hay que crucificarlo, porque el sábado no puede quedar un cuerpo muerto sobre la cruz, ¿verdad? Porque sus leyes no lo permitían. No era un jueves, no era un miércoles. Vámonos rápido, está tomando mucho tiempo, está cayendo. En vez de te ayudo, no, digamos, es decir, entonces, para que, ok, agarremos, y agarran ahora así a Simón. Esto era, entonces la idea es que entonces Simón le está ayudando desde atrás, cargando esa parte más pesada de la cruz, y Cristo va adelante. ¿Por qué digo esto? Porque dice San Juan 19, versículo 17, lo siguiente. Dice, y él, hablando de Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron. Entonces Juan dice que Cristo lo cargó. Entonces
Lo más probable, Cristo lo está cargando con la ayuda de Simón. Simón está atrás, Cristo está enfrente. Y le digo una cosa, la ley romana era esta: al que iban a crucificar por ley tenía que llevar su propia cruz. Era parte de la humillación. En esa cruz te vamos a clavar, llévala tú. Yo no sé si usted de niño, de repente cuando usted se portó mal, de repente su papá o mamá le dijeron, tráeme el cinturón. Híjole, digamos, no solo me van a dar con el cinturón, todavía yo tengo que traerle el cinturón, veamos, tráeme la chancla. Es decir, es parte de la humillación todavía, ¿verdad? Es decir, entonces aquí, hermanos, es la misma idea. Es la misma idea. El que va a ser crucificado tiene que llevar su cruz. Ahí va Cristo. La humillación de cargarla no puede. Lo están apresurando, se está cayendo. Agarran a Simón para que Simón le ayude. Dios es grande, aleluya. Yo no sé si en algún momento él dijo, híjole, sí, digamos, imagínense, ahí va cargando y viene entrando al mismo momento, digamos. Es decir, como que 3 minutos se hubiera esperado, pero porque viene del campo, no sabe ni lo que está pasando, nada más ve un motín de gente por ahí, hermanos. Pero esto no es al azar. Dios tiene un plan en cada detalle de nuestra vida. Él desconoce lo que está pasando, es un extranjero, viene de Cirene, pero ahora, hermanos, se encuentra con Cristo en una manera que nadie más. Él ahora tiene, la dura carga de llevar la cruz, pero por el otro lado tiene el privilegio de caminar detrás de aquel que va a ser crucificado, y conforme va caminando unos pocos metros detrás de él, está viendo las gotas de sudor del maestro. Está viendo cómo está cayendo sangre de su rostro, pues por la corona de espinas que le habían puesto. Está escuchando los gemidos del Señor que está caminando y que humanamente ya no puede. Cristo pasó al lado de la multitud de unos y otros, hermano, pero todo el camino, el que iba ahí detrás de él y ayudándole físicamente, era Simón. Solo él tuvo ese privilegio. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto le alaban? Dios es bueno. Entonces, va detrás de él, dice la palabra de Dios, y resulta, hermanos, de que podemos hablar de la cruz, de la madera, de si la cargó él solo, si le dio en la parte de atrás, pero ¿sabe lo que más importa que la madera? Es el hombre que estaba siguiendo a Jesús. Y cuando Lucas habla Lucas habló de él, pero quiero hablar de Marcos. Acompáñame a Marcos 15, versículo 21. Lo mencioné, pero ahora lo quiero leer. Marcos 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, estaba de paso, mano, ¿verdad? Digamos, uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de ¿quién? Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Marcos en su evangelio menciona el nombre de los hijos? ¿Por qué? Veamos. Si usted está hablando con alguien que usted no conoce muy bien y usted va a mencionar a sus hijos, usted casi no va a decir el nombre de sus hijos porque ni lo conoce, nada más si acaso va a decir mis hijos. Pero que Marcos diga Simón, padre de Alejandro y de Rufo, seguramente era que los que iban a leer este evangelio conocían quién era Alejandro y Rufo. De otra manera, pues ¿para qué lo menciona Marcos? Pero alguien dirá, sí, pues palabras. No, claro que es palabra de Dios, pero Dios en su palabra también usa la cultura y el pensamiento del ser humano que lo está escribiendo, ¿verdad? Le voy a decir algo. Marcos
era un discípulo del apóstol Pedro. Y a través de Pedro, él recibe la información para escribir el Evangelio. El Espíritu Santo está dirigiéndolo. Y Marcos se encontraba precisamente en la ciudad de Roma cuando él está escribiendo el Evangelio. ¿Dónde estaba? En Roma. El Evangelio de Marcos se escribe aproximadamente entre el año 50 o 60 después del nacimiento de Cristo. Y la epístola o la carta a los romanos, a la iglesia que está en Roma, se escribe más o menos en el año 56 después del nacimiento de Cristo. No estamos tan seguros si se escribió primero el libro de los Romanos o el Evangelio de Marcos. No importa, por un lado, porque como quiera todo es palabra de Dios. Pero es posible decir que el Evangelio de Marcos fue escrito después del libro de los Romanos, a modo de que ya existe, si se escribe una carta a la iglesia en Roma, ya existe una iglesia en Roma donde hay gente que es conocida. Y entre la gente que está en Roma, que es conocida, hay un personaje. Vamos a Romanos 16 y versículo 13. Romanos 16 y versículo 13. Pablo está dando en todo el capítulo saludos personales a personas que él ha conocido, que él ha tratado o algo por el estilo. Y mire lo que dice en el versículo 13. Saludad ¿a quién? A Rufo. ¿Quién es el papá de Rufo? ¿Verdad? Simón. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo era un hermano escogido en el Señor. Habían varios hermanos y todos eran buenos, pero era un hermano que sobresalía. Yo creo que mi esposa va a dar un testimonio, y creo que nuestra hermana Mili, que también fue, va a dar un testimonio de hoy en 8 días. Pero creo que mi esposa a lo mejor va a dar un testimonio de un niño allá que sobresale en ese albergue, y que nos dicen los misioneros de por allá, este niño va a ser pastor. Y Rufo sobresalía. Eso significa que el papá Simón, al tener ese encuentro con Cristo, se ha convertido y ha instruido a su hijo. Y por eso sobresale en la congregación. Lo manda a saludar Pablo y le dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y también a su madre. Seguramente una mujer devota, si no, ¿para qué la menciona Pablo? Y luego dice algo raro, y mía. Y alguien dirá, ¿será que Rufo y Pablo eran hermanos? No, es que había Pablo se había encariñado tanto con los hermanos. Esta mujer era pues de mayor edad y lo había tratado como una mujer trata a su hijo, y él la sentía como que fuera como una figura materna para él. Tenía una relación cercana con Rufo, que era escogido en el Señor, y con la mamá, que era una sierva de Dios, que lo trataba con tanto cariño, que decía su madre y la mía. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que cuando Lucas está escribiendo en el capítulo 23 acerca de Simón de Cirene, y luego Marcos dice Simón de Cirene y sus hijos se llaman Alejandro y Rufo, quiere quedar bien claro de cuál Simón se está hablando, porque era un nombre común. Vea. De repente, ¿cuál sería un nombre común? Digamos, no sé, en la iglesia quizás, no sé, Juan o José, ¿verdad? O José que viene de aquí, ¿verdad? O José que hace esto o aquello, o su hijo se llama así. Este es Simón y sus hijos se llaman Alejandro y Rufo. Y Rufo lo mencionan como un elegido aquí en el capítulo 16 de la carta a los romanos. Es el hijo de Rufo, el hijo de Simón. Hermanos, este hombre extranjero llamado Simón, que vivía lejísimos hasta África, digamos, vueltota que se hizo para llegar a Jerusalén, pareciera que nada más al antojo de un soldado romano lo agarraron a cargar la cruz, pero no.
Porque Dios tenía un plan para salvar a Simón. Y no solo a Simón, hermanos, pero también a la esposa de Simón y a los dos hijos, uno de los cuales era elegido en el Señor. Y lo bueno es que en Cirene, hermanos, de Cirene, hermanos, no solo escucha la palabra Simón, pero en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, pues cuando cae el Espíritu Santo, hay otra gente de Cirene también que están recibiendo la palabra de Dios. Dios tenía un plan para Cirene. Ahora quiero hablar un poquito más acerca de lo que de Cirene. Acompáñame a Hechos capítulo 11 y versículo 20. Hechos 11 y versículo 20. Para esto Pablo está convertido, todavía lo están llamando Saulo. Mire lo que dice Hechos 11 versículo 20. Si vamos desde el 19 le entendemos mejor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿verdad? Cristianos perseguidos, que hubo con motivo de Esteban, él fue el primer mártir cristiano, pasaron ¿hasta dónde? Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Todavía no evangelizaban a los gentiles, primero a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, ¿y de dónde más? Y de Cirene. Dice ahí de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, ¿va? No solo a los judíos, ahora también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces lo que está pasando es esto. Para que lleguen predicadores que son de Cirene, significa que en Cirene ya hay una iglesia establecida, desarrollada y capaz de enviar misioneros y predicadores a regiones distantes. Dios no se estaba equivocando cuando llamó a un Simón de Cirene a cargar aquella cruz. Dios tenía un plan no solo para su familia, su esposa y sus dos hijos, sino un plan para su pueblo, el pueblo de Cirene. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora, hermanos, venían predicando los de Cirene, no solo a los judíos, a los griegos también. Qué bueno, hermanos, para que se cumpla el plan de Dios para la gente de todas las naciones. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, desde el norte de África, pasando lo que es ahora sí Israel, llegando a Antioquía, al norte de Jerusalén, quise decir, vienen predicadores de Cirene. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y con quién se topan? Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿se acuerda que han llegado allá a predicar? Profetas y maestros, Bernabé. ¿Quién más? Simón, el que se llamaba Niger. Sería otro Simón, les digo que es un nombre común. Niger es decir igual lo mismo que la palabra negro. Y estaba también un hombre llamado Lucio, ¿de dónde? De Cirene, ¿ve? Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Mira, si se crió junto con el gobernador Herodes, era un rico. Había gente pobre y había gente rica, ¿verdad? También ministrando. De Herodes el tetrarca. ¿Y quién más estaba ahí? Saulo. Entonces Saulo estaba siendo edificado, estaba su fe siendo fortalecida por diferentes personas, entre ellos los predicadores que venían desde Cirene. Mire nada más, esto es maravilloso, todo lo que Dios hace. Sí, parece como que de la nada vino del campo y llegó este hombre. ¿Para qué? Si tan solo me hubiera parado a tomar un vaso de agua, no me agarran. Si tan solo, digamos, hubiera descansado unos 5 minutos. No fueron los soldados que agarraron a Simón. Fue Dios el que lo arrebató porque tenía un propósito
para con él, su familia, su pueblo llamado Cirene, y a través de Cirene, hermanos, que la palabra de Dios se esparciera a lugares distantes como Antioquía y diferentes áreas. Dios es un Dios de planes. Alabado sea Dios. Sí, fueron crueles los soldados romanos, hermanos, pero Dios quería levantar una iglesia en Cirene y que el evangelio llegara a Antioquía. Y desde Antioquía fue el lugar donde Pablo y Bernabé fueron enviados en su primera gira misionera. Hermano, usted mira en su Biblia, de tener un mapa, usted puede ver todos los lugares donde fueron ellos predicando el evangelio y sembrando iglesias. Hermanos, Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de providencia, hermanos, y poco a poco, hermanos, Él es el que va obrando. Aquí no es como que Cristo fue a la cruz y pobrecito y fue una víctima y como que Él perdió porque mire cómo terminó y lo crucificaron. No, no. Sino que Cristo, hermanos, aún yendo a la cruz, estaba pensando de cómo el evangelio llegaría a lugares distantes, hermanos. Alabado sea Dios. Muchos lo rechazaron, es verdad, pero algunos lo recibieron. Entre ellos uno de los dos ladrones clavado junto a él. Entre ellos un centurión romano, líder de 100 soldados. Entre ellos también uno de Cirene, con nombre de Simón. Arrebatado de la nada, arrebatado por la gracia de Dios, arrebatado de una multitud, porque a cualquier hombre pudieron haber agarrado. Hermanos, esto de alguna manera habla de nuestra vida. Porque si hemos llegado a Cristo es porque Dios nos arrebató del mundo en el cual vivíamos. Jamás Simón pensó que iba a llegar ahí a cargar una cruz. No estaba en sus mínimos planes, pero Dios lo arrebató. Y jamás estaba en mis planes ser un seguidor de Jesucristo, ser un cristiano, mucho menos ser un predicador, ser un pastor, ser un misionero. Jamás lo pensé. Como si alguien dijera, va a ser un astronauta, va a ser, digamos, como no tiene nada que ver con, no está en mis planes, pues. Pero si Dios quiso arrebatarme, gloria sea a Dios. Y no solo a mí, pero a usted también. Porque Dios a usted lo ha arrebatado, hermanos, de una vida mundana, perdida, apartado de Dios, para que dentro de su vida, hermanos, haya bendición, que su familia sea alcanzada, para que, hermanos, la gente que usted conoce, su pueblo, hermanos, en fin, porque Dios sabe lo que hace, aleluya. Simón venía del campo y nos dice exactamente, bueno, venía del campo, venía de Cirene, y en su vida, hermanos, Dios lo tocó. Llegó a ser conocido por los creyentes en Roma. Dios hizo una gran obra. Su familia fue salva. Se estableció una iglesia. Y esa iglesia envió misioneros. Antioquía fue alcanzada. No solo judíos, griegos también. Y Antioquía envió a Pablo al mundo. Por eso está en la Biblia el nombre de Simón. Simón de Cirene. Ahora, a veces nos sentimos como que quizás no nos sentimos muy importantes. Pues si ya dejo de congregarme, pues soy un hombre, ni cuenta se van a dar. Una sí nos damos cuenta. Quizás no al primer culto, pero ya para el segundo, al tercero ya nos dimos cuenta. Pero sobre todo Dios se da cuenta. Y dentro del plan de Dios, ahí estás tú, ahí está tu nombre, aleluya. Porque desde que, hermanos, tu nombre está escrito en el libro de la vida cuando recibiste a Cristo, gloria sea a Dios. Y si en la vida también, quiero aplicar esto, te ha tocado una tarea difícil, como le tocó a Simón, cargar una cruz que ni era de él, y te está tocando cargar con un problema, con una angustia, cargar con una cruz, como algunos dicen, ¿verdad? Híjole, ¿y a mí por qué me tocó esto tan pesado? ¿Y a mí por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué una tras la otra? Hermanos, mire, los sufrimientos, digamos, no van a ser quizás para toda la vida. Y aun si son para toda la vida, no son para toda la eternidad. Porque en la eternidad, hermanos, habrá sanidad, aleluya.
Y dentro, hermanos, de cualquier sufrimiento o carga que nosotros llevemos, está el plan de Dios. Entonces, usted no se me desanime, alabado sea Dios. Aquí está el Señor. Usted vale para Dios, así como valió para Dios y era muy importante Simón de Cirene. Tenía una tarea quizás que nadie la quería hacer, pero eso como transformó la vida de él y de su familia y de su pueblo y del mundo y de Pablo, hermanos. Aquí está el Señor. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres real y verdadero. Oh Señor del cielo, en esta hora te bendecimos y te honramos. Gracias, Señor, porque tú te has movido en nuestras vidas, Señor. Hemos sido arrebatados como un tizón sacado del fuego. Hemos sido trasladados del imperio de este mundo al reino de Dios con un propósito. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, traemos las cargas, los sufrimientos, los problemas y los ponemos a tus pies. Y te decimos, Señor, hágase tu voluntad, que se cumpla tu propósito en mi vida y a través de mí, Señor, yo pueda hacer bendición para otros. ¿Por qué no pasas y hablas con Dios? Si alguno no se ha convertido, ¿por qué no te conviertes? Habrá alguno que quisiera levantar su mano. Yo quiero recibir a Cristo. Habrá alguno. Aquí está el Señor, Dios.